Bien, continuando con los videos, acá vamos a ver el concepto de límite de una función de variable compleja. El concepto de límite de una función de variable compleja es igual que el que ustedes vieron en análisis 1. Si acá a todo lo que está escrito reemplazásemos a la z, ¿sí? Por x, en la mayor parte de lo que está escrito es exactamente lo mismo que ustedes vieron en análisis 1. ¿Sí? Con la diferencia que recordemos acá que las funciones de variable compleja no tienen representación gráfica, pero sí podemos hacer una interpretación del concepto de límite, ¿sí? Bien, entonces, por definición, el límite cuando z tiende a la variable, a la constante z0, acá la variable z, la constante z0, ¿no? El límite cuando z tiende a z0 de la función f de z va a ser el complejo L, si y solo si para todo epsilon positivo se verifica que existe un delta de epsilon también positivo, tal que para todo z se verifica que si z pertenece al dominio de la función y módulo de z menos z0 es mayor que 0 y menor que delta, entonces el módulo de f de z menos su límite va a ser menor que epsilon. Es decir, esta es la definición que ustedes conocen, vuelvo a repetir, si yo reemplazase a la z por x es la definición que ustedes conocen de análisis 1, ¿sí? Ahora bien, acá podemos interpretar esto, pero algunas observaciones, ¿sí? Como dijimos, z es una variable, z0 es un número complejo determinado, fijo, L va a ser un número complejo, el límite de una función compleja va a ser un número complejo, ¿sí? Noten que epsilon y delta de epsilon, ¿sí? Son números reales positivos, que van a ser los radios justamente ¿de qué? De un entorno reducido y de un entorno, porque se acuerdan que módulo de z menos z0 mayor que 0 y menor que delta, ¿esto qué es? Esto es un anillo entre comillas, porque es un anillo cuyo radio menor es 0 y cuyo radio mayor es delta. Se trata de un entorno reducido con centro en z0 y radio delta, que es lo que tenemos graficado acá, en el plano z, ¿sí? Y módulo de f de z menos L, menor que epsilon, que representa un entorno con centro en L y radio epsilon, que es lo que tenemos representado acá en el plano W. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta definición? Lo que nos está diciendo esta definición que el límite cuando z tiende a z0 de la función f de z va a ser L, si para todo entorno con centro en L y radio epsilon del plano W, ¿sí? Existe o va a existir un entorno reducido con centro en z0 y radio delta en el plano z, tal que para cualquier z que caiga dentro de este entorno reducido, que caiga dentro del entorno reducido significa que este z está muy cerca de z0, es decir, este z tiende a z0, ¿sí? Tal que para cualquier z que esté dentro de este entorno reducido, muy cerca del z0, su imagen a través de w igual f de z, acá tenemos, la imagen de z, que va a ser f de z, va a estar dentro de este entorno de centro L y radio epsilon, es decir, que va a estar muy cerca de L. A ver, en pocas palabras lo que estamos diciendo es que si tomamos zetas cercanos a z0 en el plano z, sus imágenes, ¿sí?, van a estar cerca de un número L en el plano W, entonces podemos decir que el límite de f de z en z tendiendo a z0 va a ser L. Esto es para todo entorno de centro L y radio epsilon, va a existir un entorno reducido de centro z0 y radio delta. Es decir, que el delta depende del epsilon, que es lo que estamos poniendo acá arriba, ¿sí? Para todo entorno de centro L y radio epsilon va a existir un delta donde va a pasar esto, ¿sí? Entonces el delta, que es el radio del entorno reducido, depende del epsilon, que es el radio del entorno en el plano W. Esta sería la interpretación geométrica del concepto de límite para una función de variable compleja. Ahora bien, a la hora de calcular el límite, uno lo puede calcular usando la variable z, ¿sí?, o también trabajando con sus componentes. Si trabajamos con sus componentes, obviamente que acuérdense que la u y la b eran campos escalares, por lo tanto, si trabajamos con sus componentes, obviamente que vamos a tener límites dobles, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos que calcular el límite cuando z tiende a z0 de f de z, dijimos que es igual al complejo L, ¿sí? Si reemplazamos a todo por sus componentes, vamos a tener el límite cuando el par xy tiende a x0, y0 de la función u de xy más ib de xy.
y eso va a ser igual al número complejo L1 más IL2. Bueno, por propiedades de límites, el límite de una suma es igual a la suma de los límites, igualando complejos, porque tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho les van a quedar números complejos. Ya todos sabemos que la igualdad entre dos complejos es componente a componente. Por lo tanto, si hacemos eso, ¿sí?, nos va a quedar que el límite cuando el par XY tiende a X0, Y0 de U de XY va a ser igual al número real L1, y el límite cuando el par XY tiende a X0, Y0 de la componente B de XY nos va a dar igual al número real L2. Es decir, que el límite de la parte real es igual a la parte real del límite L1, y el límite de la parte imaginaria es igual a la parte imaginaria del límite L2. Y si ustedes observan acá, estos ya son límites dobles porque son límites de dos campos escalares. ¿Sí? A la hora de resolver estos límites dobles, ustedes van a aplicar las herramientas que ya han visto en análisis 2, ya sea por coordenadas polares, o multiplicando y dividiendo por alguna expresión, o llevando a alguna expresión conocida, o infinitésimos, ¿sí?, por función acotada. Es decir, todas las herramientas que ustedes ya han visto en análisis 2 para calcular límites dobles, las van a aplicar acá. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que como el límite de f de z es L, se nos desdobló en estos dos límites, en su parte real y su parte imaginaria, el límite L, si existe, es único, independientemente de cómo z tienda a z0. Por ende, para que exista L, tienen que existir estos dos límites. Con que uno de los dos, L1 o L2, no existan, ¿sí?, con que uno de los dos o ambos no existan, ya podemos decir que no existe el límite complejo L, ¿sí? Tienen que existir los dos para que pueda existir L en estos casos. Vamos con un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que es del práctico. Por ejemplo, calcular el límite en 0 del conjugado de z sobre z. Fíjense que si yo reemplazase a z por 0, nos queda 0 sobre 0. Está puesto entre corchetes, ¿por qué? Porque 0 sobre 0 no es un resultado, ¿sí? Bien, entonces acá no va a convenir otra forma que trabajar con sus componentes. Entonces el límite en 0 del conjugado de z sobre z, si lo reemplazamos por sus componentes, va a ser límite en el par 0, 0 ¿de qué? De x menos y, porque recuerden que el conjugado de z es x menos y, sobre z, que es x más y. Luego, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador por x menos y hacemos todas las distributivas. Si ustedes hacen eso, les va a terminar quedando límite en el par 0, 0 de x cuadrado menos y cuadrado, la parte real, menos 2xy, y acá tenemos la parte imaginaria, sobre x cuadrado más y cuadrado, porque recuerden que multiplicamos numerador y denominador por el conjugado del denominador, y si ustedes hacen x más y por x menos y, esos productos de una suma por una resta, eso nos da una diferencia de cuadrados, ¿sí? Y efectivamente nos queda x cuadrado más y cuadrado. Si ahora separamos el denominador debajo de la parte real del numerador y de la parte imaginaria del numerador, se nos desdobla justamente en los dos límites que eran los límites de la parte real y la parte imaginaria. Es decir, nos va a quedar el límite en el par 0, 0 del campo escalar x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿sí?, que es un límite del tipo 0 sobre 0, nuevamente, y el límite en el par 0, 0 del menos 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado, que es otro campo escalar. ¿Sí? Que acá también va a ser del tipo 0 sobre 0. Bueno, para estos dos límites, es lo que yo les decía, ustedes pueden aplicar, ¿sí?, infinitésimo por función acotada, o más fácil aplicar coordenadas polares, y van a ver que efectivamente ambos límites no existen. Ambos límites no existen. Acá los tenemos. Por lo tanto, si el límite de la parte real no existe y el límite de la parte imaginaria no existe, por ende, no existe el límite L, no existe el límite de esta función de variable compleja. Acá también hago una observación. Con calcular el primer límite y ver que no existe, ¿es necesario calcular el segundo? No, porque por lo que dijimos hoy, ya con que uno de los dos límites, es decir, con que el límite de la parte real o el límite de la parte imaginaria no existan, es suficiente para decir que no existe el límite L en este caso. ¿Sí?
Bueno, ¿qué propiedades tiene el límite de una función de variable compleja? Igual que las del campo real, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que si el límite en z0 de f de z lo vamos a llamar L sub f, y al límite en z0 de g de z de otra función lo vamos a llamar L sub g, entonces, ¿qué tenemos? Esto que estamos viendo acá es un teorema, ¿no? Obviamente. Vamos a tener que el límite en z0 de una suma o resta de dos funciones complejas es igual a la suma o resta de sus límites. Es decir, que el límite de una suma es igual a la suma de los límites y obviamente el límite de una resta es igual a la resta de los límites. Siempre y cuando existan todos, ¿no? Siempre y cuando exista, como dijimos, el límite de f y el límite de g. Después tenemos como propiedad 2 que el límite en z0 de un producto de dos funciones complejas es igual al producto de los límites de cada una. Es decir, que el límite de un producto es igual al producto de los límites. Y como propiedad 3 tenemos que el límite en z0 de un cociente de dos funciones complejas, f dividido g, va a ser igual al cociente de los límites, al límite de f dividido el límite de g. Siempre y cuando el límite de g sea distinto del cero complejo, ¿sí? Siempre y cuando el denominador sea distinto del cero complejo. Así que estas propiedades, ¿sí?, son las que ustedes conocen de análisis 1, pero ahora llevadas al campo complejo. Y acá tenemos dos ejemplos más, porque también podemos definir límite en el infinito, es decir, cuando z tiende a infinito, estamos hablando del infinito complejo. Límite en el infinito y límite hacia el infinito, es decir, cuando z tiende a un z0 y el límite tiende hacia infinito. Bueno, esas dos definiciones las tienen en el capítulo 2 del libro de variable compleja de Spiegel o en los apuntes que yo mandé, así que yo acá no las puse. Pero sí muestro dos ejemplos muy sencillos, ¿sí? Que, como sigo insistiendo, son muy parecidos, ¿sí?, al campo real. Por ejemplo, si queremos calcular el límite en 0 de la función 1 sobre z, bueno, cuando z tiende a 0, el cociente tiende a infinito. Yo acá puse infinito complejo, ¿sí? Porque el infinito complejo, ¿qué podríamos decir que es? Podríamos, entre comillas, decir que es un número complejo, ¿sí?, cuya parte real y cuya parte imaginaria tienden a infinito. O es un número complejo cuyo módulo tiende a infinito. Pero mucho cuidado acá, porque en el campo complejo el concepto de infinito ya no es como en el campo real, que ustedes tienen más infinito o menos infinito. Como en el campo complejo estamos trabajando con puntos del plano, ¿sí?, al decir que un número complejo lo podemos pensar como un número complejo infinito, quiero decir, o el infinito complejo, lo podemos pensar como un complejo cuyo módulo tiende a infinito, ¿sí?, pero eso lo puede hacer en cualquier dirección, ¿sí? Puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, en cualquier dirección. ¿Qué significa entonces? Que el infinito complejo puede estar en cualquier parte del plano. El infinito complejo puede estar en cualquier parte del plano. Ya acá no tiene sentido decir más infinito o menos infinito en el campo complejo, ¿sí? Entonces, recapitulando, el límite cuando z tiende a 0 de la función 1 sobre z, eso nos va a dar infinito complejo. Y viceversa, el límite cuando z tiende al infinito complejo de la función 1 sobre z, eso nos va a dar 0 complejo, ¿sí? Esto sería límite hacia el infinito y esto sería límite en el infinito. Bueno, las definiciones es muy parecida a la que está escrita acá arriba. A esta definición se la conoce también como definición topológica de límite, ¿sí? Bueno, las dos definiciones para ambos casos, como dije, la van a encontrar en el capítulo 2 de dicho texto. Entonces, el concepto de límite, como vemos, es exactamente igual que el que ustedes conocen de análisis 1. Ahora bien, acá, por ejemplo, ustedes saben de análisis 1 que a la hora de calcular un límite, si el límite es del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, podemos aplicar la regla del L'Hopital. Acá, en el campo complejo, en variable z, obviamente, ¿podemos aplicar la regla del L'Hopital? Sí, vamos a ver que sí, no en este video, sino en algún otro. Vamos a ver que sí, que se puede aplicar la regla del L'Hopital, pero mucho cuidado, porque aparte todavía nosotros no vimos cómo se calcula la derivada de una función compleja. Igual ya les voy adelantando que en variable compleja la derivada de una función compleja va a ser igual que como en el campo real. Es decir, la derivada de z al cuadrado va a ser 2z, la derivada del seno de z va a ser coseno de z, la derivada del logaritmo
logaritmo natural de z va a ser 1 sobre z, ¿sí? Igual que como en el campo real. Pero hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en este caso yo tengo el límite en el 0 del conjugado de z sobre z, que es del tipo 0 sobre 0, entonces uno podría decir, ah, bueno, puedo aplicar ahí la regla del L'Hopital. Sí, pero ojo, porque la derivada de z, por ser polinómica, igual que como en el campo real, ¿sí? La derivada de x vale 1, la derivada de z vale 1. Pero la derivada de z conjugado, ahí tenemos el problema. La derivada de z conjugado, ¿existe? Y de hecho vamos a ver que no existe. Por lo tanto, si yo quisiera aplicar en ese caso la regla del L'Hopital, no la puedo aplicar. Es decir, la regla del L'Hopital es buena y sirve en muchos casos. Pero hay ciertos casos, como en este, donde la regla del L'Hopital lamentablemente no se puede aplicar. Lo estoy comentando, igual esto lo vamos a ver con algunos ejemplos en otro video cuando veamos derivada de funciones de variable compleja. Simplemente ahora me estoy adelantando porque uno podría pensar, ah, bueno, pero si es como en el campo real, podemos aplicar siempre la regla del L'Hopital. Hay casos que sí, hay casos que no, ¿sí? En este caso, por ejemplo, no se puede aplicar la regla del L'Hopital. Bien, espero que esto les haya servido, como digo siempre. En el próximo video vamos a ver el concepto de continuidad, que también es igual que como en el campo real. Y después ya nos vamos metiendo ya a derivabilidad, diferenciabilidad, etcétera. Así ya nos vamos metiendo en mayor profundidad al análisis de funciones de variable compleja. Espero que esto les haya servido y nos seguimos viendo en próximos videos.